Hola a todos los que nos escuchen. El día de hoy, y como resumen, les explicaremos el séptimo aprendizaje del curso. Plantea un proyecto considerando sus fases y orientaciones generales de la sustentabilidad. Este resumen fue posible gracias al equipo 7, el cual está conformado por mi compañera Calixto Olvera Itzel y su servidor, Lince Quintero Diego. Así que empecemos definiendo el anteproyecto arquitectónico, el cual es una etapa preliminar del diseño que culminará en la elaboración de planos y de maquetas, para que estos sean utilizados como un instrumento de comunicación entre el cliente y el arquitecto, y en donde se hará un análisis de costos aproximados y también se le presentará al cliente las técnicas y sistemas constructivos, a los cuales intervienen los condicionantes, ya que intervienen en el desarrollo y conceptualización, y son los siguientes, que son la relación cliente-arquitecto, clientes y proyecto, cliente privado o proyecto de inversión privada, y el cliente institucional, proyecto de inversión pública. Y también están los factores que influyen en el proyecto arquitectónico, los cuales son el factor psicológico, el factor económico, el factor físico y por último el factor legal o institucional. Ahora, con respecto al diagnóstico del medio, debemos de conocer la realidad antes de poder definir algo, así que las entrevistas nos darán mucho apoyo en este aspecto, ya que en esta el método científico está presente, y que nos podrán llevar a la elaboración de maquetas y planos. Y es importante recalcar que a la hora de realizar estas entrevistas, la postura que debemos adoptar es de mucho respeto e interés, y que a todo esto podemos percatarnos que nos lleva a una metodología, la cual es nuestro siguiente punto, y que de esta se desprenden dos tipos: la metodología informal, que en términos cortos y concisos se basa en la experiencia del propio arquitecto, con su conocimiento teórico y gráfico, y por otra parte tenemos la metodología formal, donde al arquitecto se le exige toda la información teórica y gráfica por medio de esquemas y memorias descriptivas. Vamos con la metodología del anteproyecto. Consta de 3 fases: análisis, creatividad y presentación. Fase 1. Análisis. El arquitecto, por medio de estudios y entrevistas, conoce al cliente y comprende las necesidades principales que requiere para dar solución. Primero se hacen acciones preliminares donde se organiza la información, se analizan los aspectos que condicionan la propuesta y se conoce el terreno por medio de visitas para que se compare con proyectos semejantes. Se continúa con un análisis físico en el cual se hacen observaciones de las limitaciones naturales de un terreno de forma interior y exterior, sus dimensiones como altura, curvas de nivel, ubicación de elementos, etc. Y se hace un estudio de suelos donde se toma la decisión sobre el uso del espacio. En el programa de necesidades se determina y organiza las actividades por el cliente, se hacen registros de las necesidades, se analizan funciones con las actividades, se relacionan y se determinan las dimensiones humanas para elegir el mobiliario ideal para el proyecto. Se hace una matriz de interacción para conocer la relación lógica de los espacios a diseñar. Después se hacen diagramas sobre la relación donde se clasifica y se explica la distribución, para que después se haga una ficha de requerimiento arquitectónico en el cual se sintetiza la información en el análisis espacial. Continuamos con el programa de diseño, donde se organiza la información de la fase de investigación de manera ordenada. Luego se plantean los criterios de diseño, que son 4 a seguir de la fase de diseño, que son funcionales, técnicos, estéticos y normativos. Finalmente, se debe de hacer la zonificación, que es la relación de bloques espaciales y zonas comprendidas por áreas afines. Finalmente, durante esta fase 1 se deben hacer distintos trámites, que son 8, por ejemplo, línea de construcción, factibilidad de servicio de agua potable y consulta previa a Concultura. Fase 2. Creativa. Se realiza un proceso de diseño en la que se imagina la forma, su funcionamiento y sus características. Se crean esquemas básicos para hacer una evaluación crítica del programa arquitectónico y sus costos. Después pasamos al anteproyecto básico, donde se describe la idea general de la propuesta de diseño para que el arquitecto analice lo existente y pueda proponer alternativas. En el anteproyecto inicial se presenta una primera propuesta al cliente con los avances, en la cual se debe de incluir el uso de suelos, donde se determinan las zonas características donde se establecen relaciones de compatibilidad. Luego los planos preliminares de arquitectura, que se dibujan a escala para tener claridad del proyecto. La memoria del anteproyecto describe la solución definitiva y este especifica el proyecto en general, para dar un costo estimado y finalmente un primer informe inicial del anteproyecto al cliente.
y se demuestra el inicio a los trámites de documentación solicitada. Luego pasamos al anteproyecto final, donde se hacen ajustes a las observaciones. Se presenta una memoria del anteproyecto, análisis preliminar de costos, planos y la relación de anteproyectos anteriores. Además, se evalúan las observaciones por el cliente. El contenido del anteproyecto final deberá contener planos generales de localización del conjunto, donde se describe una o varias edificaciones del lugar. Planta arquitectónica muestra las vistas de un objeto, es la representación gráfica de la proyección ortogonal. Fachada arquitectónica, proyección ortogonal de un objeto sobre un plano de cuadro y paralelo a uno de sus lados. Secciones arquitectónicas. En esto se muestra como si se cortara un plano secante y se muestra su composición interna. Perspectivas. Representaciones tridimensionales o volúmenes de los objetos o espacios en la que todos sus puntos convergen hacia un lugar fijo. Y finalmente maqueta, que es la reproducción física a escala en 3 dimensiones. Finalmente, los trámites durante esta fase son 7, por ejemplo, tala de árboles y permiso ambiental. Última fase, presentación. El arquitecto justifica la propuesta con la solución del diseño preparada. Se clasifica en 2 formas. Técnico-gráfico. Se presentan las especificaciones técnicas, la memoria del anteproyecto, el análisis de costos y los planos de arquitectura. Audiovisual. Su objetivo es que sea fácil de comprender por cualquier persona y se puede realizar por medio de fotos, videos, montajes, maquetas o animaciones. Finalmente, la aprobación o retroalimentación del anteproyecto, donde el cliente analiza, evalúa y decide si la propuesta le es conveniente o no. Si es aceptada, el proyecto avanza a una nueva etapa, pero si no es aceptada, se inicia una nueva propuesta.